El tema de hoy, determinación del sexo. Como vimos en la clase pasada, las partículas hereditarias o llamados genes se encuentran en los cromosomas y a su vez existen dos tipos de cromosomas, autosomas y cromosomas sexuales. Un autosoma o cromosoma somático es cualquier cromosoma que no sea sexual. Y te voy a contar algo que es muy interesante. En el humano, los cromosomas del par 1 al 22 son autosomas y solo el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales. Las mujeres producen solo óvulos con el cromosoma X, mientras que los varones producen dos tipos de espermatozoides, unos con el cromosoma X y otros con el cromosoma Y. Y estos son patrones de herencia diferentes, ya que no hablaremos de dominantes y recesivos, es decir, no son mendelianos o no fueron descubiertos por Mendel, así es que no te vayas a confundir. Algo resaltante del cromosoma X es que tiene el 5% de todo el ADN, y eso es demasiada información genética, además de que tiene más de 1100 genes y tiene algo que se llama megabases, porque tiene más de 155 millones de bases, a comparación del cromosoma Y, que solo tiene 60 megabases. Y por esa razón es que el cromosoma X es muchísimo mayor al cromosoma Y. Otra cosa muy importante que sucede en el cromosoma X es algo que se llama corpúsculo de Barr, y es la inactivación de uno de los cromosomas X, y te lo voy a tratar de explicar. El genotipo de la mujer tiene dos cromosomas, XX, mientras que el hombre es X y Y. Es decir, el hombre es el portador del sexo, ya que depende del espermatozoide si es X o Y. Pero eso tú ya lo sabías. Ahora, ¿recuerdas que hace unos segundos te dije que el cromosoma X tiene más ADN? Y el ADN, si recuerdas, es proteína. Pues entonces, al comparar a un hombre con una mujer, al expresarse genéticamente, la mujer tendría una carga genética mayor que la del hombre. Y para evitar este tipo de desbalance, existe algo que se llama compensación de dosis, y es cuando uno de los cromosomas X, ya sea el de papá o el de mamá, se ponga en modo de casi inactivo o casi silenciado. Pero esto suele pasar al azar. ¿Y tú cuál cromosoma crees que tengas activado? ¿El de tu papá o el de tu mamá? Y con este proceso se mantiene el equilibrio genético en ambos sexos, al igualar el contenido del ADN cromosómico activo. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible.